Bueno, bienvenidos hoy a la casa del Señor. Estamos contentos de tener este tiempo con la palabra del Señor y quiero comenzar con una ilustración. Yo creo que la mayoría de nosotros viene a nuestra mente al pensar en los salmones. ¿Conocen los salmones, cierto? A algunos les gusta comer, a otros no. Algunos pueden comer, la mayoría está más privado de eso, pero todos sabemos y nos viene a la mente que el salmón tiene una particularidad, aunque investigando esta semana, y ahí aprovechamos de ver algunos documentales con los niños, la particularidad del salmón es que hay un tipo de salmón que después, al final de su vida, porque no todos los salmones vuelven al río, no todos los salmones son de río y no todos los salmones van al mar. Gracias, Fran. Pero hay un tipo de salmón que ya cuando va a terminar sus días, ¿no?, vuelve al lugar donde nació. Y lo maravilloso y los detalles ahí lo podría usted encontrar en YouTube, sin duda, ¿no? Pero cómo Dios creó a este animal, ¿no?, que al parecer tiene un tipo de GPS con las vibraciones magnéticas de la Tierra, encuentra el lugar donde nació, porque no es que vuelva a cualquier río, él vuelve al lugar donde nació, ¿no? Y lo que recorre para llegar muchas veces son más de 1.000 kilómetros, ¿no? Incluso se ha documentado hasta 1.600 y un poco más kilómetros donde un pez, ¿no?, vuelve al lugar. Ahora la particularidad es que no simplemente vuelve, sino que él, para volver, tiene que nadar contra la corriente. Y lo otro es que unos sacaban la diferencia de altura de el nivel cero en el mar hasta a veces casi 1.000 metros de altura, por lo menos, tanto de distancia como de altura en algunos lugares. O sea, es un viaje contra la corriente, pero hacia arriba. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, en lo que vamos a estudiar, en los versos que nos quedan del capítulo 3 de Filipenses, vamos a ver que Pablo nos desafía de alguna manera a mirar la vida cristiana como una carrera, ¿no? Y vamos a usar esa imagen en un momento más. Pero una carrera que no es cualquier carrera, es una carrera que es contra la corriente. Para el cristiano es una carrera contra la corriente. Y la actitud que toma Pablo para esta carrera, ¿no?, nos va a enseñar aquí cómo también nosotros hemos de correr. Lo que hace el salmón es que al llegar al lugar donde si logra llegar al lugar donde nació, obviamente ahí él lo hace para poder reproducirse, ¿no? Pero después de eso muere. Incluso decían, toda esa materia orgánica sirve de alimento posteriormente cuando sus huevos se eclosionan, ¿no?, sirve de alimento para ellos. Lo interesante de esta imagen es que puede ser que para nosotros no tengamos la misma meta que el salmón, o quizá no estemos corriendo de la misma manera que un salmón contra la corriente, sino que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. Y esto Pablo lo ha dicho en otros pasajes, y es donde hoy queremos ver la instrucción de Pablo, donde él nos insta y nos desafía de seguir hacia una meta, pero no hacia una meta llevado por la corriente, sino que a una meta que va en contra de la corriente, en contra de la cultura, en contra de nuestra propia naturaleza. Vamos al texto, Filipenses capítulo 3, del verso 12, vamos a leer allí hasta el capítulo 4, verso 1. Filipenses capítulo 3, desde el verso 12 hasta el primer versículo del capítulo 4, que es donde cierra esta idea, ¿no? Y lo vamos a leer. Acompáñeme ahí en su Biblia, yo voy a estar dando lectura. Dice: sino que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendarnos a ti para que tu palabra nos hable en esta mañana y que sea ella desafiándonos a cada uno de nosotros aquí en tu casa hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijimos que cuando comenzamos nuestro estudio de Filipenses, que Filipenses se dividía por lo menos en 3 columnas. Lo primero que vimos es que Pablo habla de su experiencia, ¿no? Lo que él está viviendo, incluso va al pasado y recuerda a los hermanos el presente, su circunstancia y se goza, y ve hacia el futuro también lo que le espera a él. No sé si voy a quedar libre o me van a matar, pero mi propósito es glorificar al Señor, ya sea por vida o por muerte. Y ahí termina esa parte y comienza la segunda columna donde él empieza a exponer su exposición, ¿no?, de este desafío que termina aquí. Fíjese, capítulo 1, verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Ese es el mandamiento allí, y comienza y termina en este capítulo 4, verso 1: estad firmes, ¿no?, o manténganse así firmes en el Señor, así, viviendo de acuerdo a esa ciudadanía que tenemos, y lo va a decir precisamente ahora, en los cielos, ¿no? Y aquí termina, y ya a partir de la semana que viene vamos a ver las exhortaciones que hace Pablo a los hermanos aquí en Filipo. Entonces toda esta columna, segunda columna, donde Pablo expone, ¿no?, esta verdad. Recuerde que esto es una carta de amistad, ¿no?, una carta a sus amigos, y él le está escribiendo a estos amigos y hermanos. Fíjese toda la referencia que hay de hermanos míos, amados. Solo el capítulo 4, verso 1, deseados, y termina diciendo amados otra vez, ¿no? Y hermanos, verso 13, y cada vez está hablando a sus amigos, a sus hermanos, a sus cercanos, porque de lo que él está exponiendo es muy importante. Incluso en un momento él dice: esto se lo digo llorando. O sea, tal era la preocupación de Pablo por sus amigos, que a él le angustiaba saber de que ellos estuvieran en un peligro o que estuvieran en la vida cristiana de una manera que están siendo llevados, de alguna manera, tomando el ejemplo que hicimos en la introducción, llevados por la corriente. Entonces, después de hablar lo que estuvimos viendo la semana pasada, donde Pablo, ¿no?, habla acerca de cuál es esta confianza que tiene él, ¿no?, de seguir adelante, pero esta exhortación que hace en el verso 2, ¿se acuerda? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Y hablando a él de su propio ejemplo. Si hay alguien puede confiar en sí mismo, ese soy yo, porque tengo todas las credenciales que alguien podría tener. Eso es lo que dice Pablo, ¿se acuerda la semana pasada? Pero todas esas cosas las tengo por basura, ¿no? Y todas esas cosas las he perdido por alcanzar, dice, ¿no?, a fin, verso 10, de conocerle, ¿no?, y el poder de su resurrección. Había un propósito, había un blanco, había una meta en Pablo. Ahora, él, en esta parte que vamos a ver hoy, él intenta aclarar de qué se trata de alguna manera la vida cristiana. Y vamos a dividir esta enseñanza en el día de hoy en 2. Vamos a ver del verso 12 al verso 17, que termina precisamente al final con una exhortación, con un imperativo. Ahí recién en el verso 17 hay un verbo en imperativo y hay un mandato: sed imitadores de mí y mirad, ¿no? Hay dos imperativos. Y la segunda parte va a ser del verso 18 hasta el verso 1 del capítulo 4, donde precisamente va a haber otro
imperativo, que son los únicos que hay acá en esta porción, donde dice, estad así firmes en el Señor. Ahora, antes de estos imperativos, interesante, normalmente Pablo pone los imperativos adelante y luego da una reflexión de cómo llegar a eso, pero aquí está haciendo una exposición de su experiencia, de su vida, de su ejemplo. Ya nos ha venido diciendo, tienen a Timoteo, tienen a Epafrodito, imiten a estos hombres. Hay personas dignas de imitar allí, ¿no? Como lo hay en las iglesias, en la iglesia del Señor, personas de las cuales podemos imitar lo bueno, ¿no? Porque no somos perfectos, y es precisamente este tema el que va a abordar aquí. Fíjese, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. La palabra ahí, alcanzado, es bien particular, ¿no? La traducción literal sería porque no recibí, ¿no? Y después esta palabra se va a repetir, aunque con un prefijo antes, cuando él en el mismo versículo dice, por ver si logro asir, ¿no? Y después del cual fui asido, en el mismo verso 12, y en el verso 13 dice allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esas 4 palabras son la misma, ¿no? Y Pablo está queriendo decirnos algo con esto, ¿no? Y es porque la idea de la palabra allí es haber sido alcanzado, más que yo haber alcanzado, haber sido alcanzado. Incluso es la misma idea que tiene Pablo en mente cuando él fue alcanzado por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda quién vino al encuentro de Pablo? Ahí en Hechos capítulo 9, es el Señor. Dice, yo fui alcanzado por Jesucristo, Él me alcanzó a mí. Y eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿no? No que yo lo haya alcanzado. ¿Qué cosa? Esta idea de a lo que Él se está extendiendo adelante, lo que venía hablando antes. Mi propósito es conocerle y ser igual en su padecimiento, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y dice, entonces Pablo es perfecto. No, Pablo no es perfecto. Y esto es una de las primeras lecciones que vemos acá, ¿no? Lo que él está diciendo es, yo no soy perfecto, yo tengo todas las credenciales humanas y si puedo confiar en mi carne, ¿se acuerdan? La justicia que es en mi carne, yo tengo más que cualquiera. Recuerde que lo que estaba afectando a la iglesia en Filipos era esta corriente de judaizantes, pero también esta corriente de los libertinos, ¿no? De aquellos, y lo vamos a ver en la segunda parte, donde él hace alusión a ellos, ¿no? Donde no importaba, ahora conocemos a Cristo, pero podemos dar rienda suelta en nuestra vida en lo físico. ¿Se acuerda esta idea que germinó o terminó naciendo con el gnosticismo, donde separaban lo espiritual de lo físico, ¿no? Y todo lo material, la materia es mala, por lo tanto Cristo no puede haberse hecho hombre, y no importa lo que yo haga con mi cuerpo, total, si yo puedo adorar a Dios en espíritu, eso está bien, ¿no? Y eso sigue afectando a la iglesia en el día de hoy, ¿no? Hacer esta separación. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que él no es perfecto, pero voy, ¿no?, avanzando a la perfección. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo no pretendo haber alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La idea ahí de perfecto es la idea de haber sido completado, de haber sido perfeccionado. Está hablando de madurez, ¿no? Está hablando aquí de madurez. Esta misma palabra de perfecto se va a repetir como adjetivo ahí en el verso 15, dice, así que todos los que somos perfectos. Esta es la misma idea, ¿no? Entonces nos está diciendo que Pablo está hablando de esta idea de, tenemos que seguir adelante, vamos arriba, pero yo no soy perfecto. Vamos nadando contra la corriente y hacia arriba, caminando hacia nuestro objetivo, hacia nuestra meta, que es el cielo, pero nosotros no llegamos allá. Por eso la idea de por qué Pablo elige esta palabra de haber sido alcanzado. No que yo lo alcancé, sino yo fui alcanzado. Yo voy allá, pero puedo llegar a la meta porque hay alguien que a mí me recibió, alguien que me alcanzó, ¿no? Entonces,
Pablo está hablando aquí, ¿no?, de que él no es perfecto, de que él no ha terminado aún, pero va avanzando hacia este objetivo que para los cristianos, ¿no?, es avanzar hacia la madurez. Y esto nos hace reflexionar, ¿no? Quizás hay algunos aquí que son bastante maduros en edad, ya peinan canas y todo lo demás, pero eso no quiere decir nada en mi vida cristiana. La madurez, ¿no?, del creyente tiene que ver cómo él tiene la disposición de perseguir lo que es espiritual. Fíjese esta palabra perseguir. Dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Esa palabra proseguir es literalmente perseguir. Se vuelve a repetir en el verso 14 cuando dice prosigo a la meta, y la dijo Pablo anteriormente cuando él dice ahí en el verso 6 del capítulo 3, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es la misma palabra. Y lo menciona ahí en Hechos 9, 4 y 5. ¿Se acuerda cuando el Señor llama a Pablo? ¿Se acuerda cuáles son las preguntas que le hace el Señor? Pablo, o Saulo le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es interesante que Pablo ocupe esa palabra, porque él, siendo un perseguidor y que antes perseguía, ¿qué cosa? La gloria propia, la justicia propia, sus intereses, aun cuando parecían muy espirituales, porque él de alguna manera era bastante celoso de lo religioso, de lo santo, ¿no?, de cumplir la ley. Pero ahora era alguien que estaba persiguiendo ya no la ley, sino que a Cristo, ¿no? Él proseguía a la meta. Dice ahí verso 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Quién es la meta? Y bueno, Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y el verso anterior dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la misma ilustración. Entonces, la vida del creyente trata precisamente de esto, de una carrera. Pero no de una carrera donde hay un ganador y dice, te gané, ¿no?, sino de una carrera donde en el proceso el proceso es el propósito, porque el objetivo no depende de mí de alguna manera. Por eso ocupa esta palabra, no que lo haya alcanzado, sino que persigo aquello por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Yo ya fui alcanzado por Cristo, pero ¿eso qué significaba o qué significa aún hoy para muchos creyentes? Ya fui alcanzado, entonces ¿qué hago? Me siento y no hago nada más. No me intereso ni cultivo mi vida cristiana. Yo tengo fe, ok, fantástico. Y pareciera que eso es suficiente. Claramente la Escritura nos dice que tenemos que agregar algo a nuestra fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Recuerde, no por mi justicia propia, lo decía la semana pasada Pablo, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Pero eso no significa que yo no sigo ahora avanzando y queriendo alcanzar y estar cada vez más cerca. Por eso me gustó la ilustración del salmón, porque él no solamente va contra la corriente, sino que va cada vez más hacia arriba. Y se encuentra, y mostraron ahí, que podía saltar hasta 4 metros. Hoy, con todas las represas que hay a veces los ríos han hecho, esclusas, algunos ascensores incluso, ahí en España vimos que para que lograran llegar. Pero Dios los capacitó para que fuesen a encontrar la corriente, y aun cuando se encontraran obstáculos, pudieran saltarlos. Y el Señor nos dice a nosotros lo mismo en la Escritura, ¿no? Que Él nos ayuda y nos capacita para que cuando nos veamos enfrentados en nuestra vida como creyentes a circunstancias, por lo menos la de Pablo era una circunstancia bastante difícil. Sin embargo, él va a decir en el capítulo 4, y en ese contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces la vida cristiana de alguna manera se trata de ir avanzando hacia la madurez, hacia esa perfección que no tiene que ver con impecabilidad, sino que tiene que ver con cada vez parecerme más a ¿quién? A Cristo. De ir avanzando. Mire, Pablo está diciendo esto: yo sigo creciendo y la meta sigue estando hacia arriba y hacia adelante. Y si Pablo dice eso, es un desafío para nosotros. Nosotros admiramos a Pablo. Era un ser humano como cualquiera de nosotros. Tuvo el privilegio de ver al Señor, ¿no? Y de ser transformado como lo fue. Pero él dice, yo sigo avanzando. Él, estando en la condición en la que estaba, él dice, yo sigo corriendo. ¿Por qué se detienen? ¿Se acuerda que lo dice a los Gálatas? ¿No? Me maravillo de que ya... ¿Qué pasó? Como parece que dejaron de correr. Algo los fascinó, algo los distrayó. Seguimos avanzando a la meta. Hay algo a lo que tengo que perseguir. Pregunta: ¿qué es lo que nosotros estamos persiguiendo hoy? ¿Qué es para lo cual yo entrego mis fuerzas y aun cuando la corriente viene y me pega de frente, yo sigo adelante? Puede ser que tenga fuerzas para, a pesar de que hay cosas en contra mía, pero ¿es Cristo mi meta? Ok, me esfuerzo y pongo ganas con muchas cosas, pero ¿es Cristo realmente la meta a la que quiero alcanzar? Por eso Pablo dice, prosigo por ver si logro asir para aquello que ya fui alcanzado. La meta ya está ganada, pero quiero avanzar cada vez más adelante. Y él lo dice en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él lo está diciendo, yo no soy perfecto, pero una cosa hago. Y esta idea es como, no hay otra cosa, mi mente está enfocada solamente en esto. Entonces lo que hago yo en mi trabajo, lo que hago cuando estoy en la intimidad, en soledad, cuando estoy en público, cuando estoy con mi familia, donde quiera que estoy, hay una sola cosa a donde yo quiero llegar. Por lo tanto, todo lo que haga va a ir en favor de alcanzar esa meta. ¿Y cuál es? Dice, es interesante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí algunos piensan en aquella vida pasada de Pablo o en las cosas que como creyente hizo. Creo que puede ser las dos. Creo que debemos olvidar aquellas cosas de nuestro pasado que muchas veces nos agobian, de esa vida pasada sin Cristo, donde vivimos en una vida de pecado. Aún seguimos pecando, pero antes estábamos esclavos del pecado. Creo que está haciendo una referencia a eso, sí. Nos dice Pablo en Efesios que debemos despojarnos del viejo hombre, revestirnos, ¿no? Limpiarnos y vestirnos del nuevo hombre, ¿cierto? Pero creo que también está haciendo alusión a lo que él ya hizo como creyente. ¿Por qué? Porque como creyente tenemos una lucha, especialmente aquellos que llevan, y yo me puedo incluir, aunque soy más joven que algunos, varios años en el Evangelio, en que podemos mirar para atrás en nuestra vida cristiana y decir, yo ya hice mucho, o hice bastante, o hice más que otros. Y nos dice Hebreos capítulo 10 que Dios no es injusto para olvidar la obra, o creo que es 6. Dios no es injusto para olvidar, pero es necesario que sigamos alumbrando. Yo nunca me olvido cuando estudiamos el tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba el candelero, ¿se acuerda? Bueno, el candelero tenía unas bases arriba donde había aceite de oliva y tenía unas mechas. Y obviamente la mecha se va consumiendo. ¿Qué pasa cuando se consume la mecha? Quedan cenizas y se empieza a apagar. Entonces hay que despabilar eso. Y lo interesante es que había un utensilio para eso. No era que eso se tiraba a la basura. Para que pudiera seguir alumbrando, estaba el despabiladero, que era un platillo y una tipo de brocha de pincel, donde esa ceniza de esa mecha se recogía ahí en ese plato y eso se ofrecía como ofrenda incluso. Y es una linda ilustración de que aún lo que ya ha pasado en nuestra vida como creyente no se desprecia.
pero es necesario seguir alumbrando hoy. Lo triste es que algunas vidas cristianas necesitan ser despabiladas, y lo único que puede despabilarnos a nosotros hoy es el Evangelio, la Escritura. Necesitamos seguir alumbrando hoy, no porque hayamos alumbrado mucho tiempo, ya no necesitamos alumbrar hoy. Por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y esa idea de me extiendo a lo que está delante es precisamente la idea, está solamente acá en el Nuevo Testamento esta palabra, y es la idea del corredor. No sé si ha visto usted la carrera de los 100 metros planos, pero cuando está bastante peleada, el último metro, ya cuando se va a cruzar la meta, ¿qué hacen los corredores? Estiran la cabeza, porque obviamente es lo que define quién gana la carrera. Esa es la idea, me extiendo adelante porque tengo como objetivo avanzar a la madurez. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Esta idea de premio no es que yo quiero ser premiado, sino que aquello que ya ha sido alcanzado por Cristo para los creyentes, ¿no? Aquello que ya ha sido alcanzado. Y lo interesante y lo hermoso es que dice el supremo llamamiento de Dios. Él es el que nos llama, y es un llamamiento supremo. La palabra ahí es sobre, lo más alto. Yo no sé si usted considera la salvación en Cristo Jesús como la meta más alta y más suprema, y al avanzar en la madurez como la meta más alta y más suprema que un hombre y una mujer, un niño, un grande, quien sea, puede tener en este mundo. Hay gente que se esfuerza por ganar el Nobel. Esta semana leía la historia de cómo varios ganadores del premio Nobel se empiezan a postular con tiempo y le piden a los amigos de la academia que los empiecen a postular. Y en específico estaba leyendo por lo menos Chile tiene 2 Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y por lo menos de Neruda salía esta historia, ¿no? Donde él varias veces estuvo, porque después de 60 años se liberan a quienes han sido postulados, ¿no? Ya se liberó esa información, y varios años anteriores venían haciendo lobby, como se llama hoy día, relaciones públicas, para que puedan llegar ahí. Y eso parece lindo, pero la verdad es que no hay ninguna otra cosa más suprema que haber sido alcanzado por Jesucristo y estar en esta carrera. Ahora, Pablo dice, yo sigo avanzando. Versos 15 y 16 viene a ser como una pregunta a nosotros, diciendo, bueno, ¿y tú dónde estás? Porque fíjese qué dice el verso 15 y 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, y esto no es arrogancia de Pablo, al contrario, está asumiendo, por lo tanto, dice, tantos como somos completos, o sea, estamos maduros, dice, esto sintamos, y si otra cosa sentís, la idea de sentir ahí es lo mismo que ha dicho al principio del capítulo 2, ¿se acuerdan? Que haya en vosotros este mismo sentir, este mismo pensar, esta misma idea de pensamiento. Dice, si otra cosa sentís, esto lo revelará el Señor. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Bueno, lo cierto es que está hablando de esta idea de perfecto, no como perfección, dijimos la misma idea al principio del verso 12, de madurez, ¿no? Y esta idea de sentir, dijimos, ya lo ha mencionado antes, y da la idea de mirar, de observar, de pensar, ¿no? ¿Se acuerda que Colosenses capítulo 3 dice poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Esa idea de mirar, de tener un sentir. Bueno, si de alguna manera lo que está diciendo Pablo es que si realmente piensan que son totalmente perfectos, si piensan realmente que son totalmente maduros, ¿quién revelará esto? De alguna manera Pablo dice, le deja la tarea al Señor, el Señor va a revelar. ¿Por qué? Porque, y creo que aún incluso da pie y lugar para que en esto de madurez no significa que pensamos igual o que somos iguales. Aún incluso creo que a mayor madurez en la vida cristiana tenemos una mejor capacidad de relacionarnos con aquellos que piensan distinto a que nosotros. Usted se va a dar cuenta de las personas que son inmaduras, no solamente en lo espiritual, pero particularmente en lo espiritual.
en que con cualquiera que piensa en algún punto, estamos hablando no de un punto central en la doctrina, sino respecto a cosas donde tenemos que tener una posición, donde tenemos decisiones, donde el Señor nos invita a decidir a nosotros qué debemos de hacer. Normalmente aquellos que son maduros están avanzando a la madurez. Eso no significa un gran conflicto entre un creyente y otro. Por eso está diciendo aquí, bueno, yo no soy perfecto, ¿tú dónde estás? Porque, querámoslo o no, muchas veces pensamos que ya hemos avanzado bastante. Nos creemos más maduros de lo que somos. ¿Qué dice Pablo en otro pasaje ahí en Romanos? Que cada uno tenga un concepto de sí mismo, que no debemos de tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos de tener, que pensemos de nosotros, como dice, y con cordura. ¿Por qué? Porque normalmente nos creemos mejor de lo que somos y tristemente nos creemos mejor que los demás. Nos creemos más maduros que otros. Puede ser que tenemos más años, puede ser que en ciertos aspectos podamos obrar o tenemos cierto tipo de decisiones, pero eso no significa necesariamente que somos más maduros. Recuerde a Hebreos 5:14 nos habla de la madurez, ¿no? Dice que los que han alcanzado madurez, y es la misma palabra aquí, ¿no? Los perfectos, teleio. Los que han alcanzado madurez son los que por el uso, por el hábito, tienen los sentidos ejercitados. No porque dice tienen el intelecto ejercitado, no porque tienen solamente las manos ejercitadas, porque hacen y hacen y hacen, sino que tienen los sentidos, y eso involucra intelecto, acción, todo de alguna manera en nuestro ser. Los sentidos ejercitados, no es que están sentados, están ejercitándose en el discernimiento del bien y el mal. Esos son los que han alcanzado madurez. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo como creyente? Los que han alcanzado madurez son los que van avanzando hacia adelante. Y hace un desafío. Si realmente piensa que son perfectos, eso lo revelará el Señor, pero en aquello que hemos llegado, dice, donde quiera que estés, si te consideras muy perfecto o no, o si realmente te das cuenta y el Señor nos revela a nosotros, nos falta mucho, y en realidad mientras estemos de este lado del cielo nos va a faltar siempre mucho, y siempre vamos a estar necesitando avanzar cada vez más. Pero si nos damos cuenta de eso, o si nos damos cuenta de que creíamos que estábamos más maduros y resulta que no, Pablo dice, sigamos adelante. Es lo que está diciendo. Yo no soy perfecto y me extiendo a lo que está adelante, tú te crees perfecto, ok, pero sigue adelante. Sigue adelante. Y por eso viene la exhortación aquí del verso 17, sed imitadores. Aquí esta palabra Pablo se está incluyendo, literalmente significa coimitadores, ¿no? No es mimetai solamente, sino que su mimetai. Está hablando, yo me involucro en esto, en que está ordenando de alguna manera mantener el paso, ¿no? Como lo venían trayendo, esa es la idea, ¿no? Sed imitadores de mí, y lo dice en otro pasaje, como yo de Cristo. No es que se está actuando aquí arrogantemente, pero está diciendo esto, ¿no? Si volvemos a lo que había dicho anteriormente, está Timoteo, está Epafrodito. Hay otro pasaje en Hebreo cuando dice, está hablando más bien de los pastores, dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, dice, y imitad ¿qué cosa? Su conducta, nos dice, imitad su fe. Y esto es lo que debemos imitar. Cuando habla Pablo de mí, dice, ¿no? Imitad cómo yo estoy avanzando en esta madurez. Y no solamente eso, sino que mirad a los que así se conducen. Y este mirad habla de examinar. Incluso estudiando un poco allí, de esta palabra es donde viene en la misma raíz tiene la palabra escéptico, que habla de esta idea de evaluar. Incluso hoy se ocupa esta palabra en el griego común como intentar, de buscar, ¿no? Mirar
no solamente observando, sino que considerando para poner en acción, ¿no? Entonces el desafío es: imita a los que son maduros, no a los que son inmaduros. Pero no imite sus decisiones, sino que imita su fe. ¿Cómo llegaron a sus decisiones? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué actúan de esa manera? Y ese es el desafío: imita a los maduros y considera su camino. Pero ¿sabe qué? Muchas veces lo que vemos en otras personas, más bien que para buscar imitarles a ellos, lo que intentamos a veces es criticar, ¿no? Todos estamos en la misma carrera, todos vamos contra la corriente, todos tenemos la misma meta, o deberíamos de tenerla. El Señor de alguna manera al salvarnos, a aquellos que somos creyentes, nos puso ese deseo, como lo vimos en esta misma carta, que Él es el que produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer, es Él, porque Él es la meta, Él es el camino. Lo decía, creo que Pérez Millo, leí ahí estos días un comentario, él decía: Él es el camino, Él es la meta, Él es la luz, ¿no? Él es el que nos lleva adelante, Él es el premio. Podemos estar en esta carrera por Él, por los méritos de Él, no los nuestros. Pero mientras vamos, no vamos solos. Y hay otros a quienes podemos observar e imitar. Y debemos estar agradecidos por esas personas, ¿no? Ahora sigamos el estudio, porque del verso 18 en adelante viene esta segunda parte donde dice: ok, vamos en esta carrera, pero resulta que andan por ahí muchos que en vez de andar contra la corriente van... Si usted ve un río nunca va para arriba. ¿A dónde va el río? Siempre va para abajo, siempre desciende. Bueno, hay otros que en vez de ir hacia arriba van hacia atrás, van hacia abajo. ¿Y quiénes son estos? Fíjese cómo dice. Primero dice que son muchos, ¿no? Son muchos. Segundo dice que son enemigos de la cruz. Y eso habla de su conducta, ¿no? Pero también de su doctrina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la cruz? Cuando uno ve la cruz allí, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente? ¿Por qué alguien tiene que ser crucificado? ¿Por qué Cristo tuvo que ser crucificado? ¿Por qué Cristo tuvo que ser crucificado? Por mi pecado, ¿no? Por mi pecado. Él murió en mi lugar y me da justicia. Entonces, estos que son enemigos de la cruz, claramente está hablando aquí no solamente de su doctrina, sino especialmente de su conducta. En Hebreos, cuando dice aquellos que pecan voluntariamente, dice que pisotean la sangre de Cristo, actuando, ¿no?, más bien con gozo en sus pecados. Fíjese cómo lo sigue describiendo. Hay 6 descripciones de ellos. Dice que son muchos, dice que son enemigos de la cruz, dice que su fin es perdición. ¿Su destino cuál es? Perdición. La Escritura está diciendo aquí que aquellos que son enemigos de la cruz, que aquellos que parece que andan en el... Porque usted ve un río y ve muchos peces. Uno puede identificar en ese momento cuáles van contra la corriente y cuáles no. Probablemente no. Más adelante lo verá cuando uno ve un obstáculo y en vez de ver que los peces van para abajo, ve un salmón que salta para arriba. Pero andan muchos por allí que su destino tristemente es perdición, que su Dios, dice, es el vientre. Esto habla de sus deseos, de su cuerpo, que sus ídolos y sus apetitos son solamente ¿para quién? Para mí, para lo terrenal, y lo va a decir al final. Cuya gloria es su vergüenza, o sea, ellos sienten orgullo de su pecado. Esto lo vemos hoy día, es cosa de ver la farándula nomás, ¿no? Prender el noticiero, ver las redes sociales, sienten orgullo de su pecado. Y por último, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la descripción de aquellos que no van contra la corriente, al contrario, se los lleva la corriente o van gozosos con ella. Si tomamos el ejemplo de las olas, van arriba de la ola, van surfeando.
van surfeando en destino a la perdición. La pregunta, nosotros, porque este dice que son muchos. Fíjese, es interesante, dice, porque por ahí andan muchos. Y debemos de tener cuidado que no seamos nosotros, quizás no uno de ellos, pero sí actuando como ellos. Porque acá los describe. Dice, son enemigos de la cruz, pisotean la sangre de Cristo. No tienen por digno el que hay perdón en la sangre de Jesús, como dice el himno. Que su Dios es el vientre, que lo único para lo cual ponen sus esfuerzos es para sus propios deleites. No hay nadie más. Sus deleites, su placer es su Dios. Que su pecado es de aquellos que se glorían y que solo piensan en lo terrenal. Ahora fíjese cómo comienza el verso 20. Más, ese es un pero. Y fíjese, y va a ser un contraste, va a haber por lo menos aquí 4 descripciones intentando hacer un contraste con esto. Más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Y eso habla del contrario. Dice, estos antes son solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía, ¿se acuerda cuando habló de ciudadanía? Cuando comienza esta segunda columna, que es comportéis como es de un ciudadano del cielo, un ciudadano celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Se lo dice a los filipenses que eran ciudadanos romanos, ¿se acuerdan? Era su gran orgullo. Bueno, hermanos, nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para ellos su destino y su Dios, ¿no? Y su apetito, o sea, su Dios era solamente sus apetitos carnales, pero para nosotros nuestra esperanza está ¿en quién? En el Salvador, en Jesucristo. Como dice ahí, de donde también esperamos al Salvador. Nuestra esperanza no está en cómo me voy a sentir más rato. Mi esperanza está en que la meta ya ha sido alcanzada por otro. Yo simplemente voy avanzando mientras Él me viene a buscar y a completar esa tarea. Verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación, lo mortal, lo humano, lo carnal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se acuerda que dice 1 Corintios? Lo mortal se va a convertir en inmortalidad, lo corruptible en incorruptibilidad. Vamos a ser transformados. ¿De qué manera? Por el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder que se le dio en la resurrección es el mismo poder que actúa en nosotros, lo dice Pablo en otros lugares. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Hermano, hay muchos que van hacia abajo, pero nosotros, que tenemos una ciudadanía celestial, vamos hacia arriba. Ese es nuestro destino, esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza. Es por medio de su poder. Así que, y esta es la exhortación final, hermanos míos amados, deseados, manténganse de pie. Esta es la idea, estad así firme. La palabra aquí es estequete, de ahí viene la palabra estaca. ¿Y qué significa? Es interesante que hoy esta palabra en el griego común y actual se utiliza para levantarse. Cuando dice yo me levanto. Y tiene esta doble connotación, porque muchas veces en el camino, en la carrera, en nuestra vida cristiana, nos caemos. ¿Sí o no? Sí. Y aclaremos el ejemplo, no es que caemos en pecado, porque no es que, caí, no, decidí pecar. Y eso me lleva a ¿qué cosa? A estar en un pozo. Y es necesario salir de allí. La única manera en que podemos salir de allí es por medio del Evangelio. Quizás algunos viven una vida en un pozo sin esperanza. Obviamente sin Cristo no hay esperanza. Y eso es lo que queremos compartir y lo que compartimos acá.
que la diferencia entre un cristiano y otra persona no es que son mejores. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros no somos mejores, pero hemos sido alcanzados por alguien, que es Cristo. Y eso nos capacita para ir avanzando en una conformación cada vez más como Él. No se trata de hacer una lista de qué cosas hago y qué cosas ya dejo de hacer. Y que cada vez más Él va poniendo el deseo en nosotros de ser como Él. Lo otro es religiosidad, lo otro es simplemente legalismo o incluso libertinaje, como dice aquí en el verso 18 y 19. Hacer lo que cada uno quiere. Pero como creyentes vamos hacia una meta que es Cristo. Y Pablo nos exhorta a imitar a aquellos que van más adelante que nosotros. No a juzgarlos, no a tirarlos para abajo, no a menospreciarlos. Y obviamente los que van más adelante que los demás, como dice Pablo, del amor ahí en Romanos y en Corintios, hacia el que es más débil, ¿no? De ayudarle a avanzar. Debemos considerar la fe de los creyentes que ya caminaron antes que nosotros, que van más adelante que nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos mantener en pie. Los creyentes, y acá en Filipos, probablemente estaban tentados a abandonar la carrera. Y la carta de los Hebreos, particularmente, ese es el énfasis. Yo no sé dónde está hoy día usted. Quizás ni siquiera está en esta carrera. Solamente es posible por medio de confiar y creer plenamente en Jesucristo, para que Él me capacite en caminar esta carrera. Algunas lecciones para terminar. No existe los creyentes perfectos o la iglesia sin problema. Está compuesta de pecadores. No existe. No es que seamos perfectos, dice Pablo. Hay muchas herejías, especialmente respecto a la salvación, que se pueden resumir en dos. Con obras, como los judaizantes, o sin obras, como los libertinos aquí, cuyo Dios es el vientre, que lo único que buscan es lo terrenal. La salvación verdadera es por la obra de Jesucristo, atribuida a nosotros, para que ahora nosotros como creyentes podamos, porque estamos capacitados para eso, hacer buenas obras. Hay muchos ejemplos que podemos seguir. Pablo ya mencionó el mismo, aunque brevemente, Timoteo, Epafrodito, pero aún hoy hay personas que podemos imitar, pero que nuestra esperanza está, como dice ahí el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque ¿sabe? Estamos sujetos a este cuerpo y pareciera que esta lucha, esta carrera se vuelve a veces incluso insana y difícil, y algunos lo que quieren es abandonar, pero nuestra esperanza es que el Señor viene por nosotros, y ese mismo poder que le resucitó es el poder que va a actuar y que actúa aún hoy en nosotros para ayudarnos a continuar, el poder que nos transformará. Pero hermano, mantengámonos firmes, estad así firmes, de pie. La idea ahí es de pie, adelante y arriba. Yo no sé cuál es su meta, yo no sé en qué cuando uno ve en qué pone esfuerzo, en qué pone ganas, en qué está poniendo energías, en qué está invirtiendo más tiempo, cuáles son las cosas que nos deleitan, cuáles son las cosas que nos satisfacen, cuáles son las cosas que nos gustan, que anhelamos. Esa es nuestra meta. La pregunta es, ¿está siendo Cristo nuestra meta? ¿Estamos avanzando a la madurez o simplemente estamos ahí en el camino, pero no necesariamente nadando contra la corriente, no necesariamente luchando contra los embates en la vida cristiana? Pero recuerden, el mismo poder que actuó en la resurrección actúa hoy en usted y en mí. ¿Es posible? Sí, eso es lo que está diciendo Pablo, pero no porque seamos perfectos, sino que vamos y no terminamos, y no vamos a terminar mientras estemos acá, pero seguimos avanzando a la madurez, seguimos creciendo. ¿Dónde estamos nosotros?
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos quietos, quizás caídos? Hermano, que el Señor nos ayude a examinar y evaluar nuestras metas. Considerad, como dice el verso 17, y mirad los que así se conducen, pero también nuestra vida. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por tu bondad con nosotros. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender que esta carrera que tenemos por delante, Señor, tú ya la corriste. Y tú eres nuestro adalid, tú eres quien llegó primero. Señor, ayúdanos a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús. Y que podamos seguir avanzando en la madurez, Señor, que no nos detengamos, que las circunstancias de nuestra vida, Señor, no nos detengan ni nos desanimen, que podamos seguir adelante, que podamos evaluar nuestra vida y ver dónde estamos, que no importan los años, Señor, quizás no desanimarnos tampoco si hemos quizás perdido tiempo, sino que ver que nos queda tiempo aún y en la esperanza de que un día, Señor, tú completarás tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, pero, Señor, tú nos capacitas para mantenernos en carrera, en mantenernos en pie. Así que ayúdanos, Señor, a depender de ti, de tu poder, de tu obra, para ser también diligentes en aquello que tú nos pides a nosotros. Y, Señor, si hay alguien aquí que quizás considera su vida y ve que no tiene un objetivo ni una meta clara, o que quizás las metas que tienen son solo humanas, terrenales, personales, Señor, que pueda darse cuenta que no hay otra meta mayor ni mejor que alcanzar a ti. Pero, Señor, no por las obras, sino porque tú, Señor, nos has alcanzado. Tu perdón en la cruz nos ha alcanzado, y que podamos reconocer y dejar de lado nuestro orgullo y reconocer que te necesitamos a ti. Gracias, Señor, por tu salvación en Cristo, y que está disponible a todo aquel que cree, ¿sí?, para poder comenzar esta carrera que se llama una carrera que es en Cristo, no en nosotros, no en una religión, no en una iglesia, sino que en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Guárdanos al volver al hogar, que podamos seguir disfrutando de este día hermoso que nos ha regalado, y, Señor, donde podamos seguir meditando en tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19 horas.